Mi fe se gastó. Y entonces en esa canción él cuenta que al principio, al oír la voz de Dios, incluso podía caminar sobre las aguas. Lo mismo que le pasó a Pedro en su momento. Podía caminar sobre las aguas. Que al seguir los pasos, veía brillar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esos días, dice la canción, eran especiales. Incluso él quería quedarse a vivir con Cristo. Y él dice algo que es muy importante. Pensó que andar sobre el agua era suficiente. Pensó que al tener milagros en la vida, al vivir situaciones sobrenaturales en la vida, pensó que con eso era suficiente. Pero Jesús Adrián Romero se dio cuenta de lo que muchos hemos vivido. No es suficiente. El tiempo pasa y si la fe no se recarga, se enfría, se vuelve gelatinosa, no se vuelve digerible, se vuelve como un adorno, como parte de la escenografía de nuestras vidas. Y entonces llegamos al punto en que no vemos salir el sol. Muchas veces, muchos nos enfrentamos a una situación y es que comenzamos a ver la vida solo en tonos de blanco, negro y gris. Y dejamos de ver los colores. Y dejamos de ver la luz. Dejamos de ver el sol. Ya se vuelve parte del paisaje y no le prestamos ninguna atención. Un escritor de alguna prestancia en Colombia, que se llamaba Andrés Caicedo, decía que a eso lo llamaba la capacidad de maravillarse. Cuando vamos por el camino y vemos una rosa, vemos una flor, vemos esos árboles espectaculares de millones de tonos de verde y no nos maravillamos por eso, estamos dejando que esos árboles sean escenografía y que la creación que Dios hizo para nosotros y obviamente para Él, ¿sí? Que esa creación pase a ser paisaje insignificante, cuando de hecho debería ser fundamental en nuestras vidas. Entonces eso es como si nuestra fe se agotara, como si nuestra fe se desgastara de tanto vivirla y de tanto maravillarnos. Miren, lo que describe Jesús Adrián Romero, yo lo he sentido. Muchas veces estoy tan preocupado que no me ocupo de lo importante. Entonces estoy preocupado de elaborar un buen bosquejo para una buena prédica, para que la predicación llegue a más personas. Estoy preocupado por la excelencia en los videos. Estoy preocupado por obtener buenas citas bíblicas para publicar en las redes sociales. Estoy preocupado en que la consejería que Dios pone para que yo la haga sea una consejería adecuada. Me preocupo de muchas cosas, pero ojo, me preocupo, pero no me ocupo. Y no me ocupo de nutrirme. No me ocupo de leer la Biblia para escudriñarla, para estudiarla a fondo. Simplemente me preocupo, pero no
me ocupo del asunto más importante: nutrir la fe. Y entonces, cuando vivo esa situación, necesito retomar el camino. Necesito ser consciente que me estoy equivocando, que por ese camino estoy completamente perdido. Y tengo que retroceder y tengo que recuperar el camino del que me perdí. ¿Sí? Y entonces le digo: Señor, toca mi corazón. Señor, aumenta mi fe. De hecho, nosotros tenemos la costumbre de hacer una carta al Señor Jesucristo para el 31 de diciembre, ¿no? Con las peticiones que tenemos para el siguiente año. Y recuerdo con emoción que durante muchos años yo solo le pedí a Dios una cosa: que aumentara mi fe, que fortaleciera mi fe. Y gracias a que le pedí que aumentara mi fe, y Él me concedió aumentar la fe. ¿Y cómo fue? Dándome la posibilidad de estudiar, de prepararme para predicar su palabra. Y aumentó mi fe de miles de formas sobrenaturales, miles de formas que me tardaría muchas horas en describir. Pero Él aumentó mi fe y tocó mi corazón. Miren, es importante pensar en la fe como un combustible vital, como un combustible para la vida. A ver, ¿qué es un combustible? Es algo que puede arder. El combustible se usa para producir energía o calor. Es una reacción química que se manifiesta por incandescencia o por una llama. Entonces, en ese sentido, la leña, por ejemplo, es un combustible, ¿no? Entonces, imaginémonos que estamos haciendo una hoguera, una fogata, o pongámoslo en una situación crítica. No hay luz, no hay gas y toca cocinar en un horno de leña, ¿sí? Y entonces se toma la costumbre de cocinar en el horno de leña. Pero vemos que la llama se está apagando. ¿Qué hacemos? Pues ponemos más leña en el fuego para que se reavive la llama y produzca más calor para cocinar. ¿No es cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, con un carro. Imagínense que estamos en un trancón, en un embotellamiento terrible, ¿no? Y de repente comenzamos a ver el indicador de la gasolina. Y los indicadores de gasolina de ahora ya no simplemente se bajan, no. Prenden luces, hacen sonidos, y ese sonido es de las cosas más angustiantes. Cuando ya queda solo un galón y comienza pi, pi, eso es terriblemente angustiante. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el carro? Que se está acabando el combustible, ¿no? Y eso nos angustia, ¿no? Estamos en el trancón, rodeados de carros, los otros carros no se mueven, ni siquiera las motos pueden salir del embotellamiento, ¿no? Y la aguja sigue bajando. Y entonces, gracias a Dios, podemos salir de ahí y llegamos a la estación de gasolina. ¿Qué sentimos? Alegría, tranquilidad. Llegué, logré llegar con el olor de la gasolina, pero logré llegar a tanquear, ¿no? Entonces pensemos en la fe como un combustible. A veces vemos que se está agotando, que el relojito del combustible de la fe está marcando, ya toca el bombillito y comienza a sonar la alarma, ¡pip, pip!, ¿no? Es decir, hay que tanquear, hay que echar el combustible de fe a nuestra vida. O mejor aún, que se requiere añadir leña al fuego porque se está apagando esa hoguera de nuestra fe. Eso pasa cuando nos sentimos tibios. Cuando no somos ni fríos ni calientes en la fe,
cuando eludimos nuestras responsabilidades y nuestros compromisos como cristianos, cuando nuestras palabras demuestran que somos todo menos cristianos, entonces ahí se está agotando el combustible. Eso duele mucho y es muy grave. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues es simple, hay que ir a recargar la fe. Vamos a leer por favor Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay que ir a quien puede recargar la fe. Y quien puede recargar la fe, nuestra estación de combustible, nuestro depósito de leña para la fe, es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la palabra dice que Él es el autor, el creador de la fe. Él es quien creó, diseñó la fe para disponerla en cada uno de nosotros. También dice que Él es el consumador. Eso significa que Él es el que lleva a cabo totalmente nuestra fe. ¿Sí? El que realiza nuestra fe, el que potencializa nuestra fe. Es a Él, entonces, a quien nos debemos dirigir cuando se agota el combustible, ¿no? Así como cuando uno va en el carro con la agujita en cero y va buscando en lo alto el aviso de una estación de gasolina. Bueno, lo mismo tenemos que hacer cuando vemos que el combustible de nuestra fe se está agotando. Cuando la llama se apaga, hay que recurrir a Él, a nuestro Señor, porque Él aviva el fuego. Y algo muy importante dice este pasaje: Él merece ser el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque sufrió la muerte de cruz, porque resistió, soportó la humillación. El único justo soportó la humillación y la muerte de cruz por todos nosotros los injustos. Entonces, sin leña, pues no hay fuego, ¿no? Y sin combustible, el carro no camina. Bueno, sin fe, la vida no vale nada. Miren, había un ciego que se llamaba Bartimeo. Y el tipo estaba muy mal realmente, ¿no? Era incluso un mendigo. Y mendigar siendo ciego, pues la situación es dramática, es dolorosa. Pero Bartimeo tenía algo muy importante. Él tenía fe. Y entonces oyó que Jesús pasaba. Y comenzó a gritar: ¡Jesús! ¡Ten misericordia de mí! Entonces llegaron algunos: oiga, cállese, ¿qué le pasa? ¡Stop! Deje pasar al Señor en paz. ¡Jesús! Y él gritaba más duro: ¡Jesús, ten misericordia de mí! Nuestro Señor lo oyó, se detuvo y lo mandó a llamar. Y Bartimeo fue ante el Señor Jesucristo. Vamos a leer por favor Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Su fe estaba ahí, la fe de Bartimeo estaba ahí. A pesar de la aflicción, a pesar de la pobreza, a pesar de las necesidades enormes y de la enfermedad, la fe de Bartimeo estaba ahí. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Bartimeo sabía que quien podía sanarlo era Jesús. Ahí estaba la fe. Y obviamente, sobra decirlo,
nuestro Señor sabía lo que Bartimeo necesitaba, ¿sí? Más que bienes y chequera y cuentas en el extranjero y demás, Bartimeo necesitaba la vista, necesitaba ver. Pero fíjense que si Jesús sabía eso, ¿por qué no lo solucionó de plano? Porque nuestro Señor quiso ratificar la convicción del cielo. Por eso le dijo, ¿qué es lo que necesitas? En otras palabras, nuestro Señor le dijo, ¿sabes encaminar, enfocar tu fe hacia algo? ¿Sabes encaminar tu fe a lo que realmente necesitas? Esa fue la pregunta que le hizo el Señor. Y Bartimeo confirmó que efectivamente sí podía enfocar su fe. Quería que Jesús le devolviera la vista. Y si vemos este pasaje, vemos que nuestro Señor no lo tocó. Nuestro Señor no puso su mano en la frente, ni nuestro Señor oró, ni nuestro Señor mandó los rayitos y las bombas espirituales y tumbó gente. No, nada de eso. Esos espectáculos dejémoselos a los paganos, ¿no? Nuestro Señor no lo tocó. ¿Qué hizo Jesús? Confirmó el alcance de la fe de Bartimeo. Tu fe te ha salvado. Y entonces pasaron dos cosas. La fe en el Señor Jesucristo le permitió recobrar la vista. Pero ojo, ¿qué hizo Bartimeo con la vista? Siguió a nuestro Señor. Eso permite la fe. Enfocarnos en el Señor, enfocarnos en los caminos que Él nos propone, enfocarnos en lo que Él quiere de nosotros. La fe nos sirve para satisfacer nuestros caprichos, nuestras necesidades. La fe sirve para enfocarnos en lo que Él quiere de nosotros y tener la absoluta seguridad de que eso que lo que Él quiere de nosotros es lo mejor para cada uno de nosotros. Es que sin el combustible de la fe, la llama se apaga y el carro se detiene. Miren que una vez los discípulos no pudieron sanar a un muchacho loco, ¿sí? Y entonces el papá del muchacho se los llevó varias veces a los discípulos y nada. El muchacho sería como una cabra. Y entonces el papá del muchacho buscó a Jesús y le contó, mira, yo lo he llevado varias veces donde tus discípulos y no pasa nada, este muchacho sigue enloquecido. Y entonces nuestro Señor expulsó al demonio y el muchacho quedó sano. Y entonces los discípulos, oiga, ¿y por qué? ¿Cómo así que Él pudo hacerlo y nosotros por qué no pudimos? Si Él nos ha dado la autoridad y el poder sobre los demonios, ¿por qué no pudimos? Y entonces fueron donde Jesús, ¡hey, Señor, espera! ¿Por qué no pudimos sanarlo? Y nuestro Señor les contestó. Vamos a leer Mateo, capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Los discípulos estaban preocupados. Y estaban preocupados, ¿por qué? Por mostrar la grandeza de nuestro Señor, por hacerle la campaña de evangelización a nuestro Señor. Y entonces ellos trabajaban y se esforzaban en su trabajo, ¿sí? Pero, ¿y la fe? ¿Dónde estaba la fe de los discípulos? ¿Qué estaban haciendo por tanquear el depósito de la fe? Nuestro Señor les dice que no pudieron curar al muchacho por su poca fe.
¿Mm? Porque no habían buscado al que alimenta el combustible. Y eso nos pasa muchas veces. ¿Cuántas veces tenemos un amigo que queremos mucho, que nos gusta, con el que nos gusta mucho hablar, ¿sí? Pero como lo tenemos al lado, nunca vamos a saludarlo ni hablamos con él. Pero cuando ese amigo se cambia de ciudad, ahí viene el llanto y el crujir de dientes, ¿no? ¡Ay, yo! ¿Cómo me haces de falta? ¡Ay, yo estoy bravo porque te fuiste! Pero si me tuvo al lado, ¿por qué no fue? Lo mismo nos pasa con el Señor, ¿sí? Estamos tan ocupados en otras cosas que descuidamos el alimentar nuestra fe, el ir a la fuente de fe, que es el Señor Jesucristo. Lo mismo le estaba pasando a los discípulos. Se descuidaron. Y les dice algo muy grande. Si tienen fe como un grano de mostaza, dirán al monte, pásate de aquí a allá, y el monte se pasará. Ojo, porque es que la semilla de mostaza es una semilla pequeñita. Y nuestro Señor lo que les da a entender es, si tuvieran una porción insignificante de fe, pequeñita, lograrían hacer esto. O sea que los discípulos en ese momento, la fe de los discípulos estaba más pequeña que la fe, que la semilla de mostaza. O sea, ni siquiera era del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y estaban al lado de la fuente de fe, pero no habían tanqueado. Y entonces, con la fe pequeñita, como la del grano de mostaza, nada nos va a ser imposible. A pesar de las circunstancias, entonces, pidámosle a Dios que alimente nuestra fe. Si nos sentimos fríos o agobiados, en lugar de alejarnos, al contrario, acerquémonos al fuego, porque es el que nos calienta, ¿sí? Esforcémonos por mantener la fogata encendida, porque lo único que no podemos perder en la vida, lo único que no podemos perder, que no podemos darnos el lujo de perder, es la fe. Y no podemos dejar enfriar nuestra fe. Entonces, ojo, cuando tenemos situaciones difíciles, cuando la tormenta nos avasalla, cuando no podemos ver por la cantidad de situaciones, de oscuridades que están a nuestro alrededor, dejemos de mirar lo que hay al frente y comencemos a mirar al cielo, porque la fe nos permite mirar al cielo, no las ruinas que nos rodean, no el desastre que a veces nos rodea. Porque ciertamente el mundo nos llena de dudas. En cambio, Dios es certeza. Vamos a leer por favor Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Miren, el mundo nos distrae. Y esa distracción principalmente se ubica en la duda. O sea, si hay un arma que utiliza el enemigo para distraernos de la fe, es la duda. Yo creo en el Señor, pero ¿será que se ocupa de esta tontería? ¿O yo soy muy insignificante para que el Señor nutra mi fe? O sea, el mundo pone duda. Y la duda es completamente contraria a la fe. Es el antónimo de la fe. Esa duda nos convierte la vida en una aflicción constante. Fíjense que de la duda, por ejemplo, sale el miedo. Y entonces, si yo dudo de la protección del Señor, si dudo de la fe que tengo en la seguridad que me da el Señor Jesucristo, comienzo a salir a la calle con temor, con angustia. Si voy a hacer un negocio y voy con la duda,
las cosas van a ser terriblemente angustiantes. La duda nos arrastra de incertidumbre en incertidumbre. ¿Ustedes han visto cuánto sufre una persona celosa? Si se acerca un personaje simpático, ¿sí? Y este hombre es celoso de su novia, ¿qué va a pasar? Va a sufrir. Y va a tener la incertidumbre de si ella lo va a mirar, si a ella le va a gustar, si de pronto le va a mandar el teléfono celular por algún mensaje todo raro, en fin, va a sufrir. Lo mismo nos pasa en la vida. Si dudamos, en lugar de tener fe, pues la vida se nos convierte en un verdadero infierno. Por eso, la Biblia compara la fe, o la duda mejor, con la onda del mar. La fe, que es certeza, esperanza y convicción, nos fortalece, nos cimienta en el Señor Jesucristo, en lo que Él promete y en lo que Él hace. En cambio, la duda nos saca del camino del Señor Jesucristo. Y ustedes preguntarán, bueno, ya sabemos que la estación de la gasolina o el depósito de leña es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, Él es el autor y consumador. Pero ¿cuál es la dirección de la gasolinera? ¿Cómo hago para que le eche leña a mi fuego? ¿Cómo hago para que le metan la manguerita y pueda tener la dosis de gasolina que necesita mi fe? Miren, les tengo noticias. Les voy a dar la dirección de la gasolinera. Es la Biblia y la oración. Ahí en el cruce de Biblia, de la palabra de Dios y la oración, ahí está la gasolinera, ubicada ahí, atendida por su propietario, ¿sí? Y además, servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay que ir. Ya saben dónde es. Vamos a leer, por favor, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es clarísimo, ¿no? La fe surge por el oír. ¿Y el oír qué? Pues la palabra, ¿sí? Cuando leemos, fíjense, cuando uno lee, está oyendo lo que uno está leyendo. O sea, no hay una voz, pero sí hay una voz, que uno oye lo que uno está leyendo, ¿sí? No es una voz alta, no es una voz que sea la mía, la tuya, no. Uno oye, percibe una voz que le está contando lo que uno está leyendo. Cuando leemos la palabra, cuando oímos verdaderamente la predicación de la palabra, cuando oímos los testimonios vitales de la gente que tiene fe, ¿qué pasa? Crece nuestra fe, se alimenta, esa llama se vuelve enorme, la aguja del combustible toca el otro sentido, y ahí, como no hay alarma y no hay bombillito que le diga, ay no, estoy muy lleno, no, eso no pasa, ¿sí? Pero eso llega ahí, está con combustible suficiente para recorrer miles y miles de kilómetros, porque recordemos que el Señor es generoso, ¿sí? Esa es la forma, entonces, en la que el Señor Jesucristo nos da el combustible, por la palabra de Dios. Y si no vamos a esa fuente de agua viva, pues tendremos sed de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es imposible vivir sin Dios, y es imposible vivir sin fe. Por eso decía al principio, sin fe la vida no vale nada, porque está condenada a perderse. Está condenada al sufrimiento, a la angustia, al miedo, a la decepción. Sin fe
no tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Sin fe no tenemos la esperanza en la participación sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Sin la convicción, no tenemos la convicción de lo que es esencial en nuestra vida. ¿Y qué es lo esencial en nuestra vida? La fe en Cristo Jesús. Sin fe no tenemos esa convicción. Y no tenemos convicción en lo esencial, que es invisible a los ojos. La fe es invisible a los ojos, pero la fe es la que nos permite vivir, combatir, crecer, fortalecernos en el Señor Jesucristo. Entonces, sin todo eso que he mencionado, es imposible agradar a Dios. Porque ¿cómo agradarle si no le conocemos y le disfrutamos? Entonces, miren, la invitación es muy clara. Vamos ya a la estación de gasolina. Hay que recargar el combustible. Hay que tener leña para nuestra llama. El combustible de nuestra fe hay que mantenerlo permanentemente en alto. No decaigamos. Nuestro Señor siempre está dispuesto a suplir el combustible de la fe en nuestras vidas.